Buenos días, nuestro equipo abordará el tema acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Es un tratado internacional de derechos humanos adaptado por la Asamblea General de los Estados Unidos el 13 de diciembre del 2006. Tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Esto trae un cambio en el enfoque sobre la discapacidad de un modelo asistencialista y médico a un modelo social que ve la discapacidad como el resultado de las barreras sociales y del entorno, no como un problema inherente a la persona. Dicho convenio se rige por los siguientes principios fundamentales: respeto a la dignidad inherente, a la autonomía y la independencia, la no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, igualdad de oportunidades y accesibilidad, aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana. A su vez, cuentas con los siguientes derechos: igualdad y no discriminación ante la ley, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, accesibilidad al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, derecho a la salud, derecho al trabajo y al empleo en un entorno inclusivo. Ahora bien, los estados parte que forman parte de dicha convención están obligados a adaptar la legislación y políticas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, eliminar la discriminación y asegurar la accesibilidad, promover el diseño universal de productos y servicios y concienciar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención es un instrumento jurídicamente vinculante que ha impulsado importantes cambios en la legislación y las políticas de muchos países alrededor del mundo. Hola, soy Mariela Lobo y en esta oportunidad le voy a hablar cómo pasa la accesibilidad de problema personal a barrera social. El enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, es un cambio de paradigma, de cambio médico versus el modelo social de la discapacidad. Antes de la CDPD, la discapacidad se veía principalmente como un problema médico o como una condición individual. El objetivo era curar o rehabilitar a la persona para que se ajustara a la sociedad. La responsabilidad recaía en el individuo. En el modelo social, propuesto por la CDPD, cambia el enfoque. No es la persona rota, sino la sociedad la que crea barreras. La discapacidad no es una condición de la persona, es el resultado de la interacción entre una persona con deficiencia y un entorno que no está diseñado para ella. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que no podía entrar en un edificio solía ser vista como alguien con un problema de movilidad. Con la CDPD se entiende que el problema es una falta de rampa accesible, es decir, una barrera social creada por un diseño incluyente. La accesibilidad es una obligación legal y una cuestión de justicia de garantizar los derechos humanos a todas las personas y promover la inclusión total. El objetivo es que las personas con discapacidad participen en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Esto se logra a través de un diseño universal y la eliminación de barreras en el entorno en general. Hola, le habla Ignis Díaz. Le voy a hablar sobre el artículo 9, que habla de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este titulado tiene como principio de accesibilidad en el que el Estado debe garantizar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas. Un punto clave muy importante es el entorno físico, el entorno de facilidades para las personas. Cuando hablamos del entorno físico y facilidades, es el entorno a las personas para el transporte, personas de comunicación como de información. Estas personas deben acceder a transporte donde tengan elevadores, rampas para las personas con sillas de ruedas. Las personas que tienen problemas de los sordomudos necesitan sitios donde especializados como son instituciones para el lenguaje de señas y así también poderse comunicar y tener la información por medio de televisión donde tengan personas que hagan el lenguaje de señas, que son personas especializadas. Este artículo es importante y fundamental para promover la inclusión, para tener acceso a oportunidades de la vida. Cabe destacar, estas personas tienen derecho a la participación social y uno de los puntos importantes es que sin accesibilidad no hay inclusión ni derechos a las personas con discapacidad. Esto ayuda a que las personas se independicen y tengan las oportunidades tanto de empleo, oportunidades de salir, de recrearse. Son oportunidades que le da a la persona incluirse a nivel social y ayudar a esta persona a salir del entorno de la discapacidad. Nada más poniendo un ejemplo, las personas que por miedo a salir, a no tener un acceso que es viable para este tipo de discapacidades, entonces se limitan y rompiendo estas barreras se hace la inclusión social para todas estas personas con discapacidad. Gracias. Para continuar con el punto en este mismo sentido, podemos hacer enfoque en cuanto al diseño universal, ya que según la ONU no hay un concepto como tal, pero sí aplica estrategias y metodologías de las cuales se pueden aplicar y no hacer a un lado lo que es la exclusión, sino la inclusión a las personas que puedan ocasionar o tener una discapacidad. En este caso decimos que para hacer enfoque en cuanto a la normativa, en cuanto a una normativa legal, está la Universidad de Carolina del Norte, la cual ha aplicado estrategias muy didácticas. Una de esas es uso equitativo, uso simple e intuitivo, ¿verdad? Que comprende todas las independencias y experiencia y conocimiento de los usuarios. Otra de las estrategias es información perceptible, tolerancia al error, y menor esfuerzo físico, ya que estas estrategias están generalizadas para la inclusión y puedan ser aplicadas en cualquier país del mundo. Se espera que la agencia de la ONU desarrolle herramientas muy didácticas en cuanto a la plataforma de comunicación accesible, siguiendo los principios de este diseño del diseño universal. Bueno, eso es todo. Espero que estén bien. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana Valeria Villegas. A mí me tocó hablar sobre las áreas de aplicación de accesibilidad. La normativa de la ONU no se limita ante cualquier eventualidad que les pueda
afectar. Esto conlleva atender ciertas responsabilidades en todo ámbito, que a su vez ha sido fundamental para toda la sociedad hoy en día, a nivel mundialmente. ¿Por qué? Porque abarcamos áreas, tanto infraestructuras y espacios urbanos, como transporte y comunicación e información. A su vez, esto ha conllevado mediante las infraestructuras, tanto con espacios urbanos como espacios peatonales. Ejemplo, una avenida identificada, señalización de avisos, que nos permitan la facilidad y la accesibilidad en todo ámbito que pueda mejorar y estabilizar y tener una eficacia y eficiencia y frecuencia de caminar seguro y eficaz a una persona con discapacidad o sin discapacidad, que es lo principal para una sociedad. A su vez, también hay el área del transporte, que es fundamental por medio de los buses, los carros, los aviones, que nos permite movilizarnos de manera eficaz, segura, y que la persona se sienta a gusto con la accesibilidad que le estamos dando en ciertas áreas. A su vez, también tenemos la información y comunicación, que es fundamental para esto, tener una comunicación con la sociedad y un feedback. ¿Por qué? Porque hay por medio de folletos digitales y documentos especializados para cada persona y sociedad. Ejemplo, una persona que tenga discapacidad auditiva conlleva a ir a una conferencia, pero para que pueda llegar a esta conferencia tiene que haber señalizaciones, folletos digitales, imágenes digitales alusivas al tema, para que tenga la accesibilidad y la seguridad que pueda llegar a la conferencia de esta manera segura, eficaz, y que tenga un mejor desenvolvimiento el discapacitado o la persona en la sociedad, y que se sienta feliz y seguramente. A continuación, le venimos a hablar sobre las obligaciones de ajuste razonable. Cuando el diseño universal no es suficiente particular para una persona, la CDPC exige un ajuste razonable, que son las adaptaciones necesarias que no imponen una carga desproporcionada. Esto garantiza que la accesibilidad sea un derecho individual y no una norma general, como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que cuando las empresas adquieren un escritorio de altura fija, ¿verdad?, deberá comprar uno ajustable para las personas con discapacidad, ¿verdad?, para las personas que lo necesiten, ¿verdad? También damos los detalles de las obligaciones principales relacionadas a los ajustes razonables, en la cual comenzamos con la obligación legal, que nos dice que la negación de un ajuste razonable es considerado una forma de discriminación, ¿verdad?, por motivo de la discapacidad, lo que hace que a su vez sea una provisión de un deber legal. Tenemos lo que viene siendo el aspecto o ámbito legal, que nos dice que esta obligación se extiende a casi todos los aspectos de la vida, en la cual incluye la educación, el empleo, los servicios públicos y privados, bancos, tiendas y la vigilancia, o lo que viene siendo también la justicia. Tenemos que la única excepción razonable es que nos dice si se presenta una carga desproporcionada o indebida. Esto significa lo que viene siendo el costo o la dificultad de implemento, que tienen consumen un riesgo de la previsión sobre la soberanía de la entidad también. Para finalizar, los ajustes razonables
¿verdad? Son herramientas prácticas para pasar de un modelo de caridad a un modelo social de derechos humanos, reconociendo que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras del entorno. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre el principio de cumplimiento inmediato y progresivo en accesibilidad para las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención. En la introducción a este tema tenemos que hablar qué es el cumplimiento inmediato y progresivo, que son dos claves importantes. Cuando hablamos del cumplimiento inmediato, es el cumplimiento cuando hay nuevas construcciones, cuando se están construyendo instalaciones nuevas, donde debe haber una accesibilidad a todas esas instalaciones para las personas con discapacidad. Entonces esto debe estar plenamente planificado, no debe ser improvisado, no debe ser un gasto extra, no debe haber excusas por no hacerlo, sino que debe estar totalmente planificado y realizarse. Por ejemplo, un nuevo hospital no puede construirse sin rampas, accesorios o señalización accesible. Eso es imposible. Tiene que ser cumplido esos requerimientos. El cumplimiento progresivo se refiere a infraestructuras viejas, edificios viejos antiguos, o por ejemplo las estaciones de metro antiguas o edificios públicos históricos, que por supuesto fueron construidos bajo otro esquema, otra época, otro sistema, y entonces con esta rehabilitación o renovación de estas estructuras se está corrigiendo errores del pasado, porque no se pensó en esa persona. La interpretación del artículo 9 habla que la accesibilidad es un derecho. Esto es muy importante porque no es algo que sea opcional. La persona tiene el derecho, no es un privilegio. El derecho de tener accesibilidad a esas instalaciones o a esos edificios públicos o nuevas estructuras. Un debate crucial para la inclusión es que se debe entonces equilibrar la urgencia de garantizar los derechos con la realidad de los recursos estatales, proporcionando un marco claro para que los gobiernos avancen hacia esa plena accesibilidad. Eso es que se habla de que van a haber esa el gobierno, el Estado, para esa implementación de esa accesibilidad. Esta implementación causará también un factor profundo en la sociedad, claro, al incluir a estas personas discapacitadas en una plena sociedad activa. Eso ayuda tanto a esas personas como a la sociedad. La colaboración también entre gobierno, sociedad civil y sector privado es clave para superar todos estos obstáculos. Tenemos que la accesibilidad total incluye soluciones inclusivas, asignación de recursos, innovación, concientización, complejidad normativa y capacidades técnicas. Los planes para el Estado deben ser elaborar planes nacionales, invertir en tecnología y fomentar la participación. El cumplimiento inmediato y progresivo es una herramienta poderosa para garantizar que la accesibilidad sea una realidad para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Marjorie Virgües. Continuando con el tema, podemos hablar que a la hora de especificar las obligaciones de los estados de asegurarse que sus plataformas digitales sean accesibles a toda la ciudadanía, indicando las pautas de accesibilidad al contenido de la web, como a las referencias de estándares técnicos obligatorios. No obstante, más allá de esta normativa, lo cierto es que la verdadera inclusión es que la accesibilidad digital no es una opción, sino una obligación, tanto moral como operativa. No es una cuestión meramente de amabilidad o añadidura, sino un aspecto que resulta fundamental para que una sociedad sea verdaderamente inclusiva. Desde una perspectiva humanista, la accesibilidad digital es un facilitador de la dignidad humana. En el ámbito de la información, el acceso a los servicios públicos, la participación cívica o la interacción social dependen cada vez más de la tecnología. En consecuencia, lo que significa es negar el acceso a dicha tecnología es de un cierto modo impedir la capacidad principal a una persona y la participación plena a una vida social. Es precisamente en este escenario donde el debate del cumplimiento inmediato y del cumplimiento progresivo comienza. Ahora bien,
Aunque el texto hable de los principios del cumplimiento, mi razonamiento sostiene que la accesibilidad ha de considerarse como una fase subyacente del desarrollo de la tecnología, no como una enmienda posterior. La resistencia a este precepto es de la integración temprana. Muchas veces está justificada por razones económicas, pero la omisión de la accesibilidad en el diseño a priori es más costosa y mucho más ineficaz que una instalación nativa. Es un fallo de diseño cuya corrección es costosa. La ausencia de la accesibilidad digital al planear un proyecto es una manifestación de la discriminación estructural. Para finalizar, se hace hincapié que la responsabilidad de la accesibilidad digital como un deber debe trascender de la ley misma y que supone una apuesta por los valores de la empatía y la equidad. La plena inclusión de las personas con discapacidad en el mundo digital no solo contribuye a cerrar la brecha digital, sino que aporta en una sociedad un conjunto. Dado las capacidades, los talentos aportados por estas personas, no harían otra cosa que quedar silenciados. En definitiva, no es otra cosa que una inversión en el capital humano y en la fortaleza de nuestra sociedad. Gracias. Para finalizar, es importante mencionar lo que sería el rol de las personas con discapacidad, ya que cuando se habla de políticas de accesibilidad, para que estas realmente funcionen, deben ser diseñadas en conjunto con las personas con discapacidad, ya que a estas se les puede considerar verdaderos expertos en sus propias barreras y necesidades. Sería no solo crear leyes, sino asegurarse de que éstas se cumplan, lo cual se lograría mediante el monitoreo. Por ejemplo, en algún lugar que se quiera construir un nuevo parque, un edificio público, se debe consultar a las asociaciones de personas con discapacidad para garantizar que el diseño sea realmente accesible. Y si no cumple con ello, es algo que debe corregirse, remarcando nuevamente que la accesibilidad es un derecho, no una opción. Por ejemplo, en lo que sería la normativa de la ONU, no sería una lista de especificaciones o un manual de ingeniería, sino donde se encuentran enmarcados los principios éticos que ven la accesibilidad como un derecho humano fundamental, siendo una obligación inmediata tanto para gobiernos como para la sociedad en general, y el promover esta accesibilidad se estaría construyendo una sociedad tanto